Pero también, hermanos, otros que la han leído, no cristianos, han dicho que es una de las historias más grandes de la literatura, hermanos, en el mundo. El libro de Ruth. El libro de Ruth, hermanos, fue escrito en el año 1375 antes de Cristo o al año 1050 antes de Cristo, en los tiempos de los jueces. ¿Verdad? Así es que, hermanos, este libro ya tenía en existencia más de 1000 años cuando nació Jesús. Era algo que era conocida, algo de Ruth, hermanos. Ella no era judía, era moabita. Pero usted la encuentra en el linaje de Cristo, hermanos. Y desde ese tiempo, hermanos, Cristo en la Biblia y Dios nos estaba enseñando que Él iba a incluir a los gentiles que somos usted y yo, hermanos, en el plan de salvación. No era por casualidad, hermanos, el plan de salvación, sino que Dios tenía un plan para cada uno de nosotros, para todo el mundo, no nomás para los judíos, hermanos. Ruth era una mujer increíble y la mayoría de las veces, hermanos, creemos y conocemos el verso que ella le dice a su suegra. Cuando la suegra les dice: regresen a su casa, regresen a su pueblo, regresen a sus dioses. Y Ruth le dice a su suegra, ¿verdad? No, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Donde tú vayas yo voy, donde tú mueras yo allí voy a morir. Es un verso muy conocido, hermanos, pero hay mucho en este libro que usted y yo podemos aprender. Mire, hermanos, ¿de qué nos habla? De la amargura, hermanos. ¿Cuántos se han amargado en la vida? Y Naomi, hermanos, que quiere decir el nombre significa alguien bueno, de bondad, presente. Se cambia el nombre a Mara, donde tenemos ahora el nombre de María. Y la palabra Mara, hermanos, donde viene el nombre de María, es amarga, ¿verdad? Así es que yo sé que nosotros, hermanos, en esta costumbre hay muchas Marías, ¿verdad? María de todo, del Carmen, de Juana, de quién sabe quién más, hermanos. Igualmente que hay muchos José y Juan, hermanos, ¿verdad? Todos mis primos, ¿verdad? Son puros José algo, José Pedro, José, lo que sea, hermanos, ¿verdad? Y no sabemos que en veces cuando le ponemos el nombre a nuestros hijos María, porque así se llamaba mi mamá, mi abuelita, y así se llama mi mamá y mi abuelita, hermanos, que lo que de veras estamos diciendo que se llaman amargas, hermanos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Hermanos, también en este libro habla de la lealtad. Que cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no se ha fijado que en la vida, hermanos, que usted tiene amistades, tiene amigos, tiene compañeros, cuando todo está bien, hermanos? Pero cuando todo empieza a desbaratarse, en veces nos faltan los amigos, ¿verdad? Y en este libro vemos la lealtad de esta mujer que no es judía, es una, hermanos, ¿verdad? Un gentil, pero ella se queda con su suegra. Le dice: si tú vas a sufrir, yo voy a sufrir también. También, hermanos, vemos la determinación. Y sabe, hermanos, en veces ahorita lo que necesitamos más es esa determinación. Que, hermano, había tiempo atrás que cantábamos un canto que dice: hasta el fin te seguiré, Señor, en tus pasos andaré. ¿Sabe qué, hermanos? Necesitamos eso más que nunca, porque cuando vienen tiempos difíciles, usted y yo necesitamos esa determinación que vamos a seguir hasta el fin. No nomás cuando todo está bien, no nomás cuando el reporte es bueno, hermanos, pero aún en medio de toda dificultad, usted y yo decir: yo sigo confiando en el Señor, yo sigo confiando en Cristo, que es la roca firme y eterna de mi vida, hermanos. La otra cosa que vemos en este libro, hermanos, como decía, es el plan de salvación, hermanos. Que cuando Dios vio la situación en el hombre, y la Biblia nos dice, hermanos, que Dios tenía el plan antes de que Él fundara el mundo. En otras palabras, Él no esperó hasta que Adán y Eva pecaran, pero antes de que pecaran, hermanos, ¿verdad? Dios ya tenía el plan de salvación. Y el plan incluía a los judíos. Ahora podemos decir: pero hermanos, si Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué los dejó? Igualmente, hermanos, que nos deja a usted y a mí escoger cada día. Igualmente que usted y yo podemos escoger a cada momento, cada situación, el bien o el mal, hermanos. Como dijo Josué: escojan hoy, ¿verdad?
Escojan hoy, hermanos. Se llega el momento en nuestra vida que usted y yo conocemos el bien y el mal y queda en nosotros de escoger. Le voy a decir un secreto, hermanos, porque había un cómico, se llamaba Flip Wilson, que siempre cuando algo sucedía le decía, el diablo me hizo hacerlo. The devil made me do it. Remember that? ¿Se acuerdan? Pero no es cierto, hermanos. El diablo pone la tentación, pero mi carne, lo que está dentro de mí es lo que me hace caer. Dígale a alguien, te están hablando. Porque yo le puedo echar el diablo, la culpa al diablo, a mis abuelitos. Y hay muchas personas, y no digo, hermanos, escúchenme bien, que no ha habido personas que han sido abusadas, que han pasado cosas terribles, hermanos. Pero el momento llega que reconocemos que eso no estaba bien. Como le decía al grupo este miércoles en McDonald's, hermanos, el problema de los Estados Unidos no es que no hubo esclavitud, hermanos. No es que no hay injusticias, hermanos. No hay que no ha sucedido esto. El problema es que no queremos olvidarnos y no queremos perdonar. Decimos te perdono, pero no me olvido. Eso no es perdón, hermanos. Y mientras seguimos sacando el pasado, hermanos, va a ser difícil sanar, hermanos. Porque ¿cuántos han visto, hermanos, cuando tenemos una cicatriz y usted sigue quitándosela, hermanos, rascándosela y sigue sangrando? ¿Qué pasa, hermanos? Le sigue doliendo. Y alguien le dice, ¿cuánto tiempo tiene con eso? Oh, tengo un mes, pero cada vez que la miro no me cae bien y me la rasco otra vez y me la arranco y me sale sangre otra vez y me duele. Y eso es lo que está sucediendo en los Estados Unidos, hermanos. No que no ha sucedido. Nunca podemos decir que no pasó, que no sucedió. El problema hoy, hermano, es que no podemos perdonar y olvidarnos. Y aún en el matrimonio anoche oíamos, hermanos, ¿verdad? Que muchas de las veces cuando, mire, todas las parejas, hermanos, en vez en cuando, ¿cómo podemos decir? No peleamos, pero discutimos. Tenemos esas pláticas a todo el volumen, hermanos. Y saben, veces lo que pasa, hermanos, en esas pláticas es que empezamos a sacar el pasado. Tú esto, tú lo otro. Tú eras así, tú eras acá. Y por eso nunca, hermanos, podemos movernos. Es como nosotros mismos nos estamos arrancando. Y hermanos, y Dios nos da la oportunidad de usted y yo escoger. Cuando alguien me grita, yo puedo decir, Dios lo bendiga, o puedo defenderme, porque digo, no, ¿cómo me van a hablar así? Pero lo que estamos haciendo, hermanos, ese es el problema que yo miro hoy en este mundo, hermanos. Abra sus Biblias, hermanos, al libro de Ruth. Y en veces pensamos, ay, yo lo tengo, ¿cómo me ha ido mal? Pero siempre hay personas que si usted platica con ellos, le está yendo más mal que a usted. Siempre hay personas que están pasando situaciones más duras, más crueles que usted y yo estamos pasando, hermanos. En el libro de Ruth, hermanos, capítulo 1, versículos del 1 al 5. La Biblia nos dice así, en los tiempos, bueno, dice ahí de los caudillos, pero hermano, en realidad eran los jueces, gobernaban el país de Israel. Hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Tenía familia. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá, cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Fíjense de dónde son, hermanos, ¿verdad? Son de Belén. Pero murió Elimelech. Naomi, hermanos, se quedó viuda, ¿verdad? Esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Y cuando crecieron, hermanos, ¿verdad? Ellos también, dice, estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth, después de haber vivido allí unos 10 años. Y lo que vemos en esta historia, hermanos, es de que nunca tuvieron familia.
No, la Biblia no nos dice por qué. Pero Orfa y Ruth nunca tuvieron familia, aunque vivieron allí 10 años. Y creo que en esos 10 años, ¿verdad?, podían haber tenido familia. Pero por alguna razón no tuvieron, hermanos. Y luego dice, pero ¿sabe lo que pasó? Murió también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Cuando vemos esta historia, hermanos, ¿verdad?, podemos decir que yo creo que Noemí se preguntó, ¿por qué yo? ¿Por qué me quedé sola? ¿Por qué Dios me ha tratado de esta manera? Porque en ese tiempo uno era lo que se preguntaban, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios dejó que esto sucediera? ¿Por qué Dios me ha tratado de esta manera? Y la pregunta que nos hacemos muchas veces en la vida es, ¿por qué no le importa a Dios mi situación? ¿Por qué será que Dios, verdad, se está quedando sola? Y en esta historia, hermanos, usted ve, ya tienen problemas. Elimelech y su esposa Noemí y sus 2 hijos se mueven a otra tierra, hermanos, donde ellos habían oído que todo estaba bien. Allí sí había cosecha, sí había trabajo, hermanos, y se movieron todo a la tierra de Moab. Los jóvenes, sus hijos ahí crecieron, conocieron a 2 muchachas, Orfa y Ruth. Y como todo, hermanos, biológicamente crecieron y dijeron, mamá, papá, queremos casarnos. Y se casaron. Y de poco después, hermanos, murió el padre. Elimelech, hermanos, murió en Moab. Lo enterraron. Noemí se sintió mal, me imagino. Pero como uno, hermanos, ¿verdad?, tenía todavía su familia, pero con el tiempo murieron sus 2 hijos también, hermanos. Y ahora tenían en una casa, hermanos, en un hogar había 3 viudas. Y yo creo Noemí se preguntaba esa pregunta, y sabemos que sí, hermanos, porque sabemos que ella se sentía mal por su situación. Porque acuérdense, la identidad del hombre en ese día era su esposo y sus hijos. Y ahora su identidad había sido quitada. Y yo creo, no sé, hermano, la Biblia no nos dice, pero a lo mejor algunos de allí que tenían tantos dioses, los moabitas, a lo mejor le preguntaban, oye, ¿dónde está tu Dios? Nunca le han dicho a alguien, usted, ¿qué pasó con Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero hermano, Dios siempre está constante de nuestra situación en nuestra vida. Y se llegó el día, hermanos, que están las 3 mujeres viudas pensando qué va a suceder con nosotros. Noemí, hermanos, oye, ¿verdad?, que ya la hambre ha pasado en Israel. Y ella dice, voy a regresar a Belén. ¿Cuántos oyeron que son de Belén? ¿Sabe por qué es de Belén, hermanos? Porque ahora Ruth, hermanos, va a ser de la descendencia de Jesús. Y Jesús es, la Biblia nos dice que va a nacer, hermanos, en Belén. Pero fíjense, hermanos, 1000 años antes de que naciera Jesús, Dios ya estaba poniendo el plan en la vida de Jesús, hermanos. Y déjame decirle, hermanos, Dios tiene el plan de su vida en este día. Nada es por casualidad. Dios se encarga de nosotros a cada momento, mis hermanos. Y Noemí dice, voy a regresar a casa. Me voy a ir con mi familia. Me voy a ir con mi parentela. Y se levanta y dice la Biblia que las 3 van de regreso en camino. Yo creo a medio camino, hermanos. Yo creo Noemí mira a sus 2 nueras y les dicen, mijas, ¿saben qué? Yo ya estoy muy vieja. En ese tiempo, hermanos, si usted se casaba con alguien y se moría su esposo, usted se podía casar con el siguiente hijo. Porque alguien tenía que seguir la línea de esa familia. Pero esta mujer ya no tenía hijos. Y en medio camino ella se para y le dice, miren, mijas, regresen a casa, regresen con su gente, regresen con sus dioses, búsquense a alguien más donde se puedan casar y pueden cuidar de ustedes. ¿Verdad? Y al principio, hermanos, ¿verdad?, las 2, Orfa y Ruth, lloran con ella y le dicen, por favor, suegra, no, ¿verdad?, no diga eso, nosotros queremos irnos con usted. Y ella le dice, miren, mijas, aunque yo pudiera tener otro hijo, ya estoy muy viejas. Y además dijo, ustedes no se aguardarían para que crecieran ellos. ¿Por qué no mejor regresan a casa? Y la Biblia nos dice que Orfa dice, ¿sabe qué, suegra? Tiene usted razón. Y la besa y llora y se regresa a casa.
Pero Ruth, hermanos, la Biblia nos dice, es donde está ese famoso verso, dice, no, 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 suegra, no hable así, yo voy a irme con usted. Y le dice, su Dios será mi Dios y su gente será mi gente y su pueblo será mi pueblo, y donde usted muera yo voy allí, voy a morir. Y ella trata de convencerla que regrese a su pueblo, pero no lo puede convencer y le dice, mija, ándale pues. Y mira lo que dice la Biblia, hermanos, en el versículo 11 al 22. Es lo que le estaba diciendo, vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme, aún se abrigará esa esperanza, y estas mismas noches, si esta misma noche me casara y llegare a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? Y por ellos se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. ¿Cuánto se ha sentido, hermanos, que Dios está contra usted? Una vez más, dice la Biblia, alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si se me separe de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaron las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llamas Noemí? Se me ha afligido el Señor, se me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada con su nuera, Ruth la Moabita. Cuando llegaba a Belén, comenzó la cosecha de cebada. Hermanos, Noemí, cuando sale ella de Belén, ella dice que ella sale llena. Sale con todas sus necesidades, tiene a su esposo, tiene a sus dos hijos. Pero en el camino, hermanos, en otra tierra que es lejos de ella, hermanos, le va mal, ¿verdad? Ahora ella misma se quita el nombre de Noemí y se pone el nombre de Mara. Ahora ella le dice, yo soy amargura y soy quebrantada, porque el Todopoderoso está contra mí. Dios no me ha escuchado. Y hermanos, déjame decirle, muchas de las veces en nuestra vida nos sentimos de la misma manera. Como dije hace unos momentos, en mi vida cuando yo me he sentido de esa manera, no en los tiempos buenos, los tiempos gratos de la vida, los tiempos felices, pero cuando me he sentido de esa manera, en los tiempos, hermanos, de dificultades, en los tiempos de dolor, en los tiempos que digo, Dios, ¿dónde estás? En ese momento que estamos en la necesidad, hermanos, aunque uno conoce de la Biblia que dice que Dios está con nosotros, que dice que Dios siempre estará allí, hermanos, ¿verdad? Que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero en momentos de dificultades ha habido tiempos en mi vida, hermanos, que yo me he preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué se ha alejado Dios? ¿No le ha dicho usted a Dios, Señor, yo te he servido, yo he hecho lo mejor, yo te he dado, yo he cooperado, yo voy a la iglesia, yo le hablo a la gente que tan bueno eres y ahora mira lo que está pasando? Pero hermano, es en esos momentos de amargura y de tristeza y de quebrantamiento, hermanos, que Dios está para revelarse en nuestras vidas, porque Dios, hermanos, nunca nos va a desamparar.
Y cuando no lo sentimos es cuando Dios está más cerca de nosotros, hermanos. Porque Dios quiere que usted y yo tengamos una conexión con Él, hermanos. Dios quiere que usted y yo nos conectemos con Él, hermanos. Y en veces los momentos difíciles de la vida es cuando nos conectamos más con Dios que en los tiempos de felicidad en la vida. Dios quiere, hermanos, en nuestras vidas que usted y yo tengamos una conexión con Él, hermanos. Es muy importante que usted y yo estemos conectados a Él. Hermanos, estamos conectados a diferentes cosas, hermanos, a la cuenta de banco, al trabajo, hermanos, ¿verdad? A la medicina, y sí, esas cosas son buenas, pero lo más importante es que usted y yo estemos conectados a Dios, hermanos, estemos conectados a Él cada día, que le conozcamos cada día. Sabe, hermanos, yo he notado en mi vida que cuando vienen los problemas de mi vida, cuando vienen las dificultades de la vida, y luego miro a Dios que se ha manifestado, que ha hecho un milagro, hermano, ¿sabe lo que pasa en mi vida? Crece mi fe. Porque ahora puedo ver lo que Dios ha hecho. No es que Dios se ha quedado dormido en la banca, hermanos. No es que Dios, hermanos, se ha quedado, ¿verdad?, sin preocupación de nosotros. Pero, hermano, en esos momentos, cuando digo, Señor, ya no puedo. Cuando digo, Señor, no sé qué hacer. Cuando digo, Señor, no soy inteligente suficiente, fuerte suficiente. Oh, hermano, en ese momento que llega Dios y hace el milagro, yo puedo reconocer que nuestro Dios, el Todopoderoso, es más grande que ninguna situación en la vida, mis hermanos. Y le dice, ¿le preocupará a Dios de mi vida? Sí, mi hermano. Él conoce todo lo que está pasando en nuestra vida, hermanos. Ruth le dice a Noemí, no, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Noemí, no me digas que te deje, porque yo estoy determinada a ir hasta el fin contigo. Y, hermano, y cuando tenemos la conexión con Dios, y aunque miramos la situación alrededor de nosotros, la situación alrededor del mundo, tenemos la confianza, mis hermanos, que la piedra, la roca donde estamos, nada la moverá, mis hermanos. ¿Sabe la otra conexión, hermanos, que ustedes han oído aquí en esta iglesia? Es que necesitamos conectarnos a este libro. Necesitamos conectarnos a la palabra de Dios, porque lo que está sucediendo, hermanos, usted lo puede leer en este libro, hermanos. Lo que está pasando, hermanos, lo estamos leyendo hoy en este libro, hermanos. ¿Verdad? Lo que está sucediendo especialmente en el Medio Oriente, hermanos, especialmente en Israel, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Hermanos, lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Cuando siento que Dios no me ama, este libro me dice que sí, que Él me ama, mis hermanos. Cuando me siento solo, ¿sabe lo que dice este libro, hermanos? Que Dios está conmigo y no me va a desamparar. Me quedaré solo de todo ser humano, pero una cosa sí le digo, Dios, hermanos, no me va a dejar solo. La palabra de Dios, hermanos, es muy importante. Ay, hermano, es muy aburrida. No, hermano, en ella va a encontrar la vida. En ella va a encontrar el mapa de la vida, hermanos. Lo que Dios quiere de nosotros. Hermano, este libro, oh, hermanos, que para algunos es odiado, para algunos dicen que es la esclavitud del hombre, hermanos. Pero para el cristiano es nuestra vida, es el pan de vida, hermanos. No lo deje en el jarro, hermanos. No lo deje nomás en el teléfono. Hermano, léalo cada día, léalo cada momento, y el Espíritu Santo le va a enseñar lo que Dios tiene para usted. Hermano, Dios nos habla. Mire, hermanos, tenemos un video, es en inglés, pero nos enseña, hermanos, cómo Dios nos habla. Porque hay veces que dice la gente, Dios no nos habla. Y ahorita van a ver a una hermana que entrando a una tienda, Dios le habla y le dice, ve, compra plátanos. Y usted dirá, plátanos. Dios no habla de, pero bueno, hermanos, ya that video. Hi everyone. This is a first live that I've ever done, but I felt like you guys needed to know this. In case you're wondering, or maybe today you're doubting about God's still small voice, I want you to know that He is alive, He is well, and He is willing and able to speak to your hearts today. I had an errand to run for work, and so I came into the local grocery store to take care of some items that we needed.
And as I entered the doorway there at the grocery store, I noticed a homeless man sitting on the bench, obviously trying to get warm and stay out of this cold. I didn't speak, I just went on in. And as soon as I walked through the second door, I heard the voice of Jesus say, "He loves bananas." Okay. So I went over to produce and I picked up a bunch of bananas, and I felt like he needs protein. He needs protein to sustain him. So I went back and I picked up 3 or 4 small items that he could put in his backpack but wouldn't go bad and would supply his body with the nourishment. And I really, really wanted to go get him some fried chicken. They have a deli here, and I thought he needs some warm food to put on his belly. No, he needs protein for his backpack. He needs it for later. But Jesus, I can go get him some warm fried chicken. Why can't I go get him some chicken? No, I didn't ask you to get him chicken. Okay. So I went to the cash register, and Burt's Bees versus chapstick. He's outside in the cold. His lips are going to get chapped this winter. What would you buy? So I bought him some Burt's Bees and put in my cart. I really wish you'd let me get the fried chicken. So I paid for my items and separated my items from his items into the bag and came out the doorway, and there he still sat. I said, "Are you trying to get warm, buddy, and staying out of the cold?" "Yes, ma'am." I said, "Well, here's you just a few items." I said, "Merry Christmas. God bless." The lady behind me said, "Well, today must be your lucky day." And he kind of perked up a little bit, and she says, "I went back and I got you some fried chicken. It's still warm if you care to eat it now, and there's some napkins in there for you." If you will just listen and trust that still small voice. I'm so thankful that God spoke this way to me today. I'm so thankful that I serve a risen Savior who uses us in ways that we cannot imagine. Our ways are not his own. But trust me today, folks, he is alive, he is well, and he loves you, and he wants to speak to your heart like you've never been spoken to. And he wants to love you like you have never been loved. Give him your all today, and he will absolutely give you everything he has. Every mountaintop, every valley, every corner of this world our Heavenly Father owns, and he just wants to give it all to you. I'm thankful that even though this man he is homeless and he is wayward and he is lost in this world, that even God still watches out for him. Thank you, Lord. I just give you praise today. Imagínense, hermanos, en veces pensamos, ¿será Dios? Esta hermana simplemente iba entrando a la tienda cuando Dios le dice a ese hombre que acabas de pasar ahí, le gustan los plátanos. Y ella, como dice ella quería comprarle pollo, hermanos. Pero el Señor le dice, no. Porque Dios ya tenía a alguien más. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Él cuida aún cuando de los pajaritos, hermanos. Él sabe cuando uno cae. Él sabe cuando uno muere, hermanos. Y si Dios cuida de los pájaros, hermanos, ¿qué más cuidará Dios de nosotros? Pero usted y yo tenemos que tener esa conexión con Dios. Que cuando yo entro a la tienda y Dios me dice compra plátanos, que yo digo, qué locura, ¿verdad? No, saber que esa, con la conexión que tengo con Dios, Dios, si quieres que compre plátanos, aunque no venía por ellos, yo los voy a comprar. Pero lo más bonito de esa historia, hermanos, no es de que la hermana le compró plátanos y otra persona le compró pollo. Hermanos, que Dios sabía que este hombre sin casa, sin nada, hermanos, Dios estaba preocupando por él y hablándole a la gente de Dios. Pero yo por eso, hermano, necesitamos esa conexión con Él, con su palabra, y luego necesitamos la conexión con los otros hermanos en Cristo Jesús. Tenemos que estar conectados con otros creyentes, mis hermanos.
para que Dios nos pueda hablar, para que Dios pueda usar a otra gente. Y hermano, yo sé, usted y yo podemos hablar todo el día de cómo nos han hecho mal, hermanos, cómo han hablado de nosotros. Pero dijo el Señor: si hablaron mal de mí, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? Cuando oigo que alguien me dice: hermano, andan hablando mal de usted, yo ahora ya reconozco, después de 35 años, gloria a Dios. Porque cuando hablan mal de mí es que Dios me va a bendecir. Es que Dios tiene algo más grande para mí, hermanos. Si usted oye hablando mal, a alguien hablando mal de mí, no los pare, no los calle, digan: oh, nomás vaya y dígales qué bueno que están hablando de mi pastor, y qué bueno que, ¿verdad?, están hablando mal de él, porque eso parece que Dios lo va a bendecir más. Pero necesitamos conectarnos los unos con los otros, hermanos. Que fulano me hizo esto, perdón, hermanos, y olvide. Que hablaron mal de mí, déjelo, hermanos, usted siga adelante. Por eso, hermano, es importante que usted esté en un grupo de vida, mis hermanos, porque Dios pone personas en nuestro camino para hablarnos, hermanos, para corregirnos muchas de las veces, hermanos. A mí me gusta cuando los hermanos me bendicen. Oh, hermanos, no me caen muy bien cuando tienen que corregirme, pero he entendido que Dios los manda, hermanos, porque me ama y quiere que yo, hermanos, ¿verdad?, cambie mi manera de vivir, hermanos. Dios, hermanos, Dios se encarga de nosotros. En Ruth 1:22, no sé si lo leyeron, hermanos, cuando Noemí regresa, hermanos, el resto de la historia está basada en este versículo. Porque si este versículo no hubiera sucedido, el resto de los capítulos no pudieran haber sucedido, hermanos. Boaz nunca hubiera conocido a Ruth, hermanos. Pero ella regresa. Vamos a leerlo una vez más, hermanos. You put verse 22 back up. Dice: así fue como Noemí volvió a de la tierra de Moab, acompañada por su nuera. Fíjese, hermanos, Ruth la moabita. Cuando llegaron a Belén, fíjese, hermanos, comenzaba la cosecha de cebada. Dios las trajo. Dios los trajo en el momento correcto, mis hermanos. Si hubieran llegado a otro tiempo, se hubieran muerto de hambre, hermanos. Lo hubieran pedido todo, pero Dios estaba cuidando de ellas. Dios te las trajo al momento, hermanos. Yo no sé si al principio ellas la reconocieron, pero cuando les empezó a dar hambre, oh, hermanos, los israelitas tienen un programa que no recogen toda la cosecha, dejan cierta parte para que los pobres vengan a recoger, hermanos, lo que queda. Y la Biblia dice que llegó no al tiempo que estaba creciendo, no al tiempo que la estaban plantando, porque Dios sabía que necesitaban llegar al tiempo de la cosecha, porque iban a tener hambre. La Biblia dice que Dios cuida de los pajaritos, hermanos. Dios cuida de las flores. Yo en veces, hermanos, cuando cosechan aquí el maíz, el trigo que está alrededor de este lugar, yo en veces salgo, hermanos, y miro los camiones que los llenan. Y digo: Señor, con toda la inteligencia que tenemos, no pueden encontrar o hacer camiones sellados para que no se pierda el grano. Pero siempre me he fijado, hermanos, cuando salen los camiones y se les va regando, hermanos, el grano. Oh, hermanos, vienen las parvadas de pajaritos a comer. Y los que viven aquí, hermanos, están bien gorditos esos, los pájaros. Y me acuerdo que Dios dice: yo me encargo de ellos, yo los cuido de ellos. Y luego dijo Jesús: no serán ustedes de más grande valor que estos pájaros, que estos animalitos. Hermanos, ella regresó. Ella dijo: soy una mujer amargada, cámbienme el nombre. Pero ella todavía no notaba cómo Dios estaba
encargando de su vida. Sí, ahorita, hermanos, se mirará oscuro, se mirará, hermanos, terrible, pero déjame decirle, el sol está para salir, mis hermanos, porque la amargura dura nomás un tiempo. No deje, hermanos, que la amargura en este día le gane. No deje, hermanos, no diga, oh, no se concentre tanto en todo cómo le ha ido mal y cómo no lo han tratado bien, hermanos. Concéntrese en que Dios lo va a traer al momento de la bendición. Al momento, hermanos, porque Él cuida de nosotros. Póngase de pie. Usted dice en esta mañana, hermano, yo he estado pasando